Bones, mentre aneu entrant, dono la benvinguda i anem començant en aquestes sessions de tarda de la primera jornada del FAR 2022. Benvinguts i benvingudes de nou. Espero que hagi anat bé el dinar, que hagueu recarregat forces i energies, perquè, com us comentava abans, aquesta tarda ens esperen sessions on ja entrem de ple en temàtiques molt candents, interessants i conflictives, podríem dir. Entrem de ple en l'especulació i els lloguers i ho farem ara, per començar, de la mà d'Andrei Quintià, que ens posarà al dia dels lloguers a Europa i els mètodes de regulació contra l'especulació. L'Andrei és investigador postdoctoral a la Facultat de Dret de la Universitat de Groningen. De fet, ara, abans d'entrar, parlàvem que ell ve i està en el món del dret, per tant, també ens aportarà una visió totalment necessària i complementària a les que hem vist aquest matí, que estan més vinculades a la construcció i a l'arquitectura. I, de fet, també l'Andrei recentment ha publicat el llibre Habitatge i vulnerabilitat, les mesures de protecció enfront de l'emergència social. Per tant, totalment adient avui, i gràcies a això establirem les bases conceptuals d'aquest repte, d'aquesta temàtica de l'especulació i els mètodes de regulació dels lloguers, per després anar-los desengranant i veure'ls aplicats ja a la pràctica a través dels casos d'exemples de diferents ciutats europees. Així que el rebem a l'escenari amb un fort aplaudiment. Em volies, Andrei? Moltes gràcies. Bien, muchas gracias. Es un gusto contar con espacios como este para debatir de manera seria y trabajar en profundidad cuestiones tan relevantes, tan importantes como la vivienda. Una cuestión importante, siempre lo ha sido, pero quizás últimamente se visibilice más todavía esa necesidad de desarrollar políticas públicas completas, sólidas, e integrar en ese proceso a todos los actores sociales y todos los agentes sociales posibles. A mí me toca hablar de alquileres en Europa y de regulaciones contra la especulación. La regulación del alquiler, una cuestión que ha estado en la diana mediática de los últimos años. En el último lustro ha ocupado titulares, ha ocupado tertulias, ha ocupado sesiones parlamentarias, manifestaciones y, en definitiva, el centro del debate público sobre vivienda en Europa. Me gustaría hoy compartir con vosotros y con vosotras algunos datos, algunas ideas, algunas reflexiones que creo que son interesantes o que nos pueden ayudar un poco a aproximarnos a estos debates. Bien, estos debates sobre el alquiler, sobre la necesidad o la eventualidad de regular el alquiler, no se producen en un vacío, emergen en un contexto de crisis habitacional y estancamiento económico. Estos datos del Eurostat muestran una tendencia al crecimiento continuado de los precios de las rentas desde el año 2010. Son datos macro. Son la media de las medias de los países miembros de la Unión Europea. Si examinásemos estos datos de una manera más desagregada, si individualizásemos el análisis, comprobaríamos que en algunas de las regiones metropolitanas y zonas urbanas de estos estados el crecimiento no solamente es sostenido, sino también exponencial, o ha sido exponencial en algunos momentos, y además desacoplado de la evolución de los salarios. Es decir, crecen las rentas en algunas zonas urbanas de Europa a mayor velocidad y más de lo que crece la capacidad económica de las familias para hacerle frente. Esto es un problema precisamente entre algunos grupos vulnerables que, por motivos de diseño de política habitacional, como podríamos decir que es el caso de España, se ven empujadas al mercado del alquiler, porque no disponen de capital suficiente para hacer frente a la compra de una vivienda y no tienen una alternativa social a la que acudir. De esta cuestión, de este problema, se ha hecho eco el Parlamento Europeo en su conocida resolución de 21 de enero de 2021, apuntando que efectivamente estamos ante
un contexto de crecimiento continuado de los precios de la vivienda en 22 Estados miembros de la Unión, especialmente en las zonas urbanas. Pero además el informe se hacía eco de algunos datos sobre el impacto negativo que este proceso tiene entre algunas familias en situación de vulnerabilidad. Según el informe, según la resolución, en aquel año el 38% de los hogares en riesgo de pobreza de la Unión Europea gastaban más del 40% de su renta disponible en vivienda. De nuevo son datos macro. Si volvemos a observar estos datos de una manera más desagregada, más individualizada, veremos que estos porcentajes superan esa cifra. Y es un problema, efectivamente, porque el incremento del esfuerzo en vivienda desplaza otros gastos. Y como han apuntado muchos documentos de trabajo y muchos informes, las familias en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social, tienen enormes dificultades como consecuencia de estos sobreesfuerzos para hacer frente a gastos esenciales como la vivienda, como la alimentación, como la educación, etc. Pero además la resolución se hacía eco de una cuestión adicional. Apuntaban que efectivamente esta situación delicada podría empeorar en un futuro contexto de empeoramiento económico. Un año escaso después de la aprobación de esta resolución, vemos la relevancia de esta advertencia. En un contexto de crisis energética, de encarecimiento continuado de los costes de la vida en general en toda Europa, la situación de algunas familias puede ser especialmente delicada. ¿Qué hacemos entonces? Bien, si hay una crisis de la vivienda asequible, lo lógico será potenciar la vivienda asequible. Algunos de los instrumentos a los que clásicamente se ha acudido, por ejemplo, son la promoción de la vivienda privada, una técnica a la que se ha acudido principalmente en España, facilitar el desarrollo de vivienda privada para intentar introducir más oferta en el mercado y así estabilizar o intentar estabilizar los precios. En otros estados esta técnica se ha complementado con otras estrategias como la construcción de vivienda pública, introduciendo vivienda pública de titularidad pública a precios asequibles en el mercado, que lógicamente ofrezca una oferta asequible suficiente, pero que también funcione como contrapunto a la evolución de los mercados. U otras alternativas de las que no me cabe duda que aquí ya habréis empezado a hablar y hablaréis más también a lo largo del día o de mañana, como la colaboración entre el sector público y algunos actores del sector privado que estén interesados en desarrollar vivienda asequible con criterios sociales, orientada a grupos vulnerables y a precios asequibles. Pero ¿qué sucede mientras tanto? ¿Qué sucede en estados como España, donde no hay vivienda social? Donde las cifras marcan entre un 1 y un 2% del total del parque. ¿Qué sucede mientras buscamos inversiones, mientras negociamos con actores, mientras construimos, en definitiva, porque levantar viviendas lleva tiempo? Algunas personas se ven en situaciones en las que tienen que enfrentar la finalización, por ejemplo, de un contrato en un mes y el mes siguiente buscar un contrato nuevo. ¿Qué hacemos ante ese contexto? Sobre este problema, que tiene muchas derivadas jurídicas, se hizo ya eco el Comité Económico y Social Europeo en una directiva sobre la clasificación de las viviendas sociales como servicio de interés general, apuntando que en el caso de que algún Estado miembro no pudiese adaptar la oferta de viviendas sociales a las necesidades reales de sus ciudadanos, entonces debería acudir a un mecanismo de intervención pública. La frase textual, la frase literal es que en ese caso el acceso universal a una vivienda digna y asequible solo sería posible por medio de una fuerte injerencia de los poderes públicos en el mercado privado. La regulación del alquiler. Volvemos de nuevo ahí, porque es en este contexto donde han emergido los debates sobre la necesidad de regular los precios de los alquileres. Es en este contexto, por ejemplo, donde han emergido los debates que han resultado en la Loi Elan, por ejemplo, la Ley Elan de Francia del año 2018, o la aprobación por el Parlamento de Berlín o por el Parlamento de Cataluña de las leyes respectivas del año 2020. Pero
¿De qué hablamos cuando hablamos de regular? ¿A qué nos referimos exactamente con la regulación? En el marco de estos debates, el concepto de regulación o regulación de los alquileres se ha utilizado en algunas ocasiones de una manera muy generalista y en algunas ocasiones incluso un tanto ambigua, empujando los debates a una suerte de tensión binaria entre regular sí y regular no, despejando toda la complejidad que existe detrás de esta política pública. Se ha definido la regulación en muchas ocasiones como si fuese una suerte de concepto unívoco, un concepto monista que pudiésemos perfectamente distinguir, ver en el mismo momento en que lo vemos, lo pudiésemos reconocer. Como si el concepto de regulación fuese equivalente entre un ordenamiento jurídico y otro. Nada más alejado de la realidad. Y me gustaría dedicar estos minutos de mi intervención a dimensionar un poco por qué considero que esta afirmación o que esta visión no es cierta y por qué es relevante reconocer la complejidad de estas políticas públicas. Cuando hablamos de regular el alquiler, normalmente en el marco de estos debates, nos estamos refiriendo a lo que en inglés se define habitualmente como rent controls, como los controles de las rentas. En otras palabras, el establecimiento de normas que delimitan la libertad de las partes para pactar el precio de la renta. Este tipo de políticas no nos son desconocidas, ni nos son extrañas, menos todavía en nuestro entorno más inmediato. Es un mapa que proyecta los resultados de un análisis del economista Konstantin Holodilin sobre diferentes políticas de control de las rentas, de políticas que establecen, que imponen normas a la delimitación del precio de la renta para las partes en el mundo. Podéis ver en color naranja, creo que aquí se ve un poco amarillo, en color amarillo y color rojo, casi magenta, podéis ver los países que actualmente, o al menos en el año 2020, implementaban medidas de control del precio de la renta. Como podéis ver, en el contexto europeo occidental, es una medida habitual y presente, de hecho, en España, en Portugal, en Francia. No es nada nuevo. A pesar de su larga trayectoria y de su historia, la evidencia empírica, sin embargo, ha encontrado algunas externalidades en su aplicación. Es conocido, por ejemplo, el impacto que en algunos contextos ha tenido algunas de las modalidades de este tipo de medidas, de este tipo de políticas, en la oferta, reduciendo la oferta disponible, bien por la reducción de los alquileres en el mercado, bien incluso por el impacto sobre la nueva construcción. También se ha observado en algunos contextos un impacto sobre el mantenimiento de los inmuebles, pues los propietarios en algunas ocasiones pueden verse desinteresados en el mantenimiento de sus inversiones, y también en algunas ocasiones sobre la distribución eficiente de las viviendas. Sin embargo, estos efectos no son homogéneos. No se producen en todos los contextos, ni con la misma intensidad. La misma literatura económica ha apuntado también que algunas de estas externalidades se observan exclusivamente en algunos contextos, que no siempre se producen con la misma intensidad, ni que siempre van acompañados unos de los otros. Y es que, en realidad, la misma literatura económica apunta también, los efectos de estas medidas dependen en gran medida del contexto institucional, es decir, de las políticas públicas que se están implementando y del derecho vigente en ese ordenamiento, y del contexto socioeconómico. No es lo mismo un Estado en el que el alquiler es la forma de tenencia mayoritaria que otros estados donde, como es el caso de España, por ejemplo, tenemos un sistema habitacional principalmente propietarista y el mercado del alquiler ocupa un papel minoritario. Si examinamos a través de un análisis comparado las regulaciones de la renta en Europa, podemos extraer tres conclusiones principales. La primera, que existe una amplia variedad de técnicas regulatorias. No existe un único modelo de regulación. En segundo lugar, que la regulación y sus efectos
están fuertemente relacionados con el contexto institucional de las políticas públicas y normativo en el que se despliegan. Esto es lógico. No es lo mismo, no tiene los mismos efectos la imposición, por ejemplo, de un límite a la renovación o a la revisión del alquiler durante el tiempo de vigencia del contrato en un país donde los contratos son o tienen carácter indefinido que en un país donde tiene carácter determinado y por duración de 3 o 5 años. También existe una estrecha relación con el contexto socioeconómico. Como comentábamos, no tienen el mismo impacto las políticas de control de las rentas en modelos propietaristas o en modelos donde existe un amplio papel o donde el mercado del alquiler ocupa un papel preponderante, que tampoco en aquellos países donde la vivienda social actúa realmente como un punto de compensación porque los niveles son cercanos a los niveles que pueden existir de propiedad o de alquiler. Existe entonces una amplia variedad de medidas fuertemente relacionadas con su contexto jurídico y con su contexto económico. ¿Cómo las clasificamos? Si nos quisiésemos acercar a ellas, en primer lugar, posiblemente emplearíamos el criterio propuesto por la literatura económica de las generaciones normativas. Es un criterio que nació como un criterio fundamentalmente cronológico, no voy a adentrarme en esas cuestiones, porque actualmente se utiliza como un criterio cualitativo. Las generaciones nos hablan del nivel de la intensidad de la regulación sobre la libertad de las partes para pactar la renta. Entonces, los controles de primera generación serían aquellas regulaciones más intensivas, aquellas regulaciones en las que se imponen mayores obligaciones a las partes a la hora de determinar las rentas o más limitaciones. Por ejemplo, el establecimiento de límites máximos. Algo tan sencillo como decir las rentas no podrán subir de 50 euros al mes. Esto sería un ejemplo de regulaciones de primera generación. Se habla también de controles de segunda, en algunas ocasiones también de tercera generación. Este sería un nivel más flexible. Se corresponde, por ejemplo, con el implementado, con el vigente en España, donde se establecen limitaciones a la revisión del precio del alquiler durante el tiempo de vigencia del contrato. Pero también la literatura lo viene identificando con otros modelos que se apoyan en índices flexibles, parejos o basados en el mercado, etc. Lo cierto es que esta clasificación, si queremos analizar realmente las medidas del alquiler y si queremos hacer un análisis profundo de sus impactos y de su conveniencia, se nos van a quedar un poco cortas. Si quisiésemos analizar realmente las medidas del alquiler, podríamos profundizar un poco más. En primer lugar, examinando su ámbito de aplicación. Es decir, ¿qué es lo que se regula exactamente? ¿Cuáles son los contratos que se regulan? Porque no es lo mismo establecer una norma con efectos sobre todos los contratos de alquiler que solamente sobre algunos tipos de contratos del alquiler. Puede parecer obvio, pero no lo es. En Europa distinguimos dos grandes modelos. Un modelo, digamos, universalista. No existe realmente un modelo puro universal que regule absolutamente todas las rentas, pero el modelo escandinavo opta por una estrategia universalista y sí que se regula una gran cantidad de tipos de contratos. Parten también, por supuesto, de otra concepción diferente de lo que es el contrato y de su función social, que se inscribe en una concreta política pública de vivienda, de lo que es el estado del bienestar en Escandinavia. En el resto de países de la Unión Europea, fundamentalmente, predominan mecanismos selectivos. Se seleccionan algunos tipos concretos de contratos para regular. El más abundante es el criterio geográfico, y aun siendo el más abundante tampoco es homogéneo. Existen muchas técnicas para delimitar lo que podemos conocer o lo que nos sonará como zonas de mercado tenso. Los gobiernos seleccionan una serie de áreas donde se observan una serie de características, donde el mercado evoluciona de una manera determinada y es sobre esas áreas sobre las que se aplica la regulación. Pero como comentaba, tampoco es una técnica, un modelo homogéneo. Se optan por diferentes criterios para determinar qué es zona de mercado tenso. Y podemos ver, por ejemplo, que se toma como referencia el incremento del esfuerzo de las familias en vivienda
o el incremento del precio de las rentas, el incremento del precio de las rentas en comparación con la evolución del precio de las rentas en las viviendas sociales. Y, por ejemplo, en Francia se ha establecido recientemente también como un criterio para seleccionar esas zonas de mercado tenso, aquellas en las que existe un conocimiento de un bajo nivel de desarrollo del mercado privado, es decir, donde no hay constancia de que vaya a incrementarse el nivel de oferta por medios naturales del mercado. Existen otros criterios que se vienen aplicando de manera normalmente compensando un poco el criterio geográfico, como exclusiones de la regulación en algunas ocasiones. En Austria, sin embargo, por ejemplo, sí que se aplica un único criterio, digamos, tipológico, que somete a regulación algún tipo concreto de vivienda que se benefició en un momento determinado de ayudas del Estado a la rehabilitación. Se centra en un momento muy concreto en el que hubo una masiva rehabilitación de viviendas que han afectado fundamentalmente a algunos sectores de Viena, y los propietarios se han beneficiado económicamente de toda la inversión que ha sido fundamentalmente o exclusivamente pública. De esta manera, con esta regulación, lo que pretende el Estado es un poco distribuir las plusvalías que estos propietarios han obtenido como consecuencia de esa regulación. Podemos profundizar también un poco más. Y es que además de determinar qué entendemos por el ámbito subjetivo o qué es lo que vamos a regular, podemos intentar clasificar las regulaciones teniendo en cuenta cuáles son las técnicas que se utilizan para delimitar el precio de la renta. Es decir, cómo se les dice a las partes o cuál es el precio determinado que se les dice a las partes que pueden llegar a pactar. Un mecanismo habitual, presente por ejemplo en la regulación irlandesa, es la vinculación a la renta fijada en el contrato anterior, a veces combinada con otros mecanismos. En Dinamarca encontramos también la fijación a un valor de coste, incrementado en un pequeño retorno para que los propietarios obtengan un beneficio económico de esa inversión, o incluso la negociación colectiva. Esto se aplica en Suecia. Los inquilinos negocian a través de los sindicatos de inquilinos con las asociaciones de propietarios los precios de la renta. Y son los acuerdos colectivos los que determinan el precio que en las áreas de aplicación, normalmente la negociación es local, van a aplicarse. El índice de precios de mercado también estuvo vigente en la regulación catalana, también es el vigente en la actual legislación alemana y en la legislación berlinesa que estuvo aplicada. Existen diferencias incluso en la forma de determinar ese índice. Algunos índices se construyen con medios objetivos exclusivamente, otros fundamentalmente acudiendo al mercado y otros acudiendo al mercado ponderados con criterios objetivos, como por ejemplo la localización del inmueble o algunas cualidades del inmueble. Por ir terminando con este análisis comparado, otra diferenciación que podemos encontrar en las distintas medidas implementadas en Europa es la de las garantías. ¿Cuáles son las garantías que la regulación ofrece a los inquilinos en la aplicación de estas regulaciones? Porque sí, podemos establecer un precio, podemos establecer unos límites al desarrollo, a la evolución de los precios. Pero ¿qué sucede si no se cumple? Es una pregunta muy importante en la práctica. Las regulaciones aplicadas vigentes en Europa fundamentalmente acuden a dos mecanismos. Uno de tipo procesal, es decir, reconocen a los inquilinos el derecho a acudir a la jurisdicción ordinaria o a algunos tribunales especiales para denunciar la ilegalidad, y otros acuden a través de las potestades administrativas, fundamentalmente la inspección y el control del mercado y la consecutiva imposición de una sanción en caso de detectarse algún incumplimiento de la regulación. Esta cuestión de las garantías es bastante importante. Imaginaos que celebráis un contrato y resulta que ese contrato está por encima del precio fijado en la renta. Imaginaos que la ley, exclusivamente para controlar el cumplimiento de la ley, para controlar su propio cumplimiento, comprende como único mecanismo de control la posibilidad de que tú
seas quien denuncie esa situación. Te vas a enemistar con tu casero o con tu casera. Vas a correr el riesgo de perder ese alquiler que tanto te ha costado encontrar. La imposición o la previsión del ejercicio de potestades administrativas en muchas ocasiones tiene una importancia fulcral para la eficacia real de este tipo de regulaciones. Existen muchas diferencias entre los modelos de regulación implementados en Europa. Muchas diferencias. Son mecanismos diversos, variados, dependientes de su contexto jurídico, institucional y social, pero todas ellas tienen algo en común. La regulación del precio de las rentas delimita la propiedad de la vivienda de acuerdo con el interés general, siendo el interés general fundamentalmente la protección del derecho a la vivienda y, en algunos casos específicos, la protección del derecho a la vivienda de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Esta realidad ha sido acogida en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su voluminosa jurisprudencia sobre las regulaciones del alquiler, que podemos retomar o remontar a 1989, el caso Melliger y otros contra Austria, y ha sido acompañada de una serie de criterios interpretativos que nos permiten analizar con más profundidad este tipo de medidas. De acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las regulaciones de las rentas son razonables, son proporcionales a esa delimitación de la función social de la vivienda, cuando son, en primer lugar, respetuosas con el contenido esencial del derecho de propiedad. ¿Y qué entiende el tribunal por el contenido esencial del derecho de propiedad? Fundamentalmente un retorno económico. El tribunal entiende que la regulación, una vez aplicada, tiene que permitir obtener a los propietarios un determinado retorno económico, es decir, suplir los costes de mantenimiento de las viviendas y, a mayores, permitir la obtención de un retorno económico. Además, deben ser proporcionales. No voy a profundizar ahora en el concepto de proporcionalidad aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero normalmente para interpretar esta proporcionalidad partimos de 3 escalones. El primero, que las medidas sean adecuadas, es decir, que realmente exista una relación entre las medidas y el objetivo de interés general que se está persiguiendo. En segundo lugar, que sean proporcionales, es decir, que sean adecuadas a los objetivos perseguidos de una manera proporcional. Y en tercer lugar, quizás el escalón fundamental, que sean necesarias. O en otras palabras, que no existan otras medidas alternativas menos lesivas o menos invasivas de derechos. Una vez acreditados estos 2 requisitos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende, además, que las medidas de regulación de los alquileres deben permitir una distribución equilibrada de los costes de las políticas habitacionales. Es decir, que la regulación del alquiler no puede ser la única política habitacional del gobierno, que no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de los propietarios el coste de la política de vivienda social. Normalmente ha interpretado que se produce una distribución equilibrada, el tribunal, en aquellos sistemas donde existe un conjunto variado de políticas que permiten compensar estas limitaciones impuestas por los controles de las rentas. Podemos entender entonces que un entorno, un ambiente de políticas habitacionales donde existe una complejidad de instrumentos y de mecanismos, donde se utilizan también políticas de fomento y de estímulo y de negociación con los actores privados, podría ser compatible con esta interpretación. Para finalizar, simplemente quiero poner sobre la mesa 3 ideas. La primera es que cuando hablamos de políticas de control de los alquileres, nos estamos refiriendo a políticas destinadas a atender situaciones de emergencia social, a atender la situación de personas que ven su día a día perjudicado de manera especialmente delicada. La segunda, que son medidas complejas. No existe un concepto único de regulación de los alquileres. No existe un concepto perfectamente trasladable de un ordenamiento a otro. Los resultados de las investigaciones que se pueden realizar sobre la aplicación de una determinada medida en un país no son necesariamente trasladables a las de la aplicación en otro país. Creo que reconociendo esta complejidad,
podemos hacer un análisis de las medidas más proporcionado que nos permita perfectamente determinar qué entendemos por medidas de control de los alquileres compatibles con el interés general. Muchas gracias. Moltes gràcies, Andrei, per introduir les bases teòriques, com deien, de la regulació dels lloguers i per obrir aquesta nova dimensió al fòrum, la dimensió política del problema de l'habitatge. Som conscients que és una qüestió molt complexa que hem d'abordar des de diferents experiències i punts de vista i així ho farem.